2 de la tarde con 6 minutos. Vamos a una noticia que sucedió hace pocos instantes porque la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la nulidad del juicio que absolvió al carabinero en retiro Claudio Crespo. Esto por el caso de Gustavo Gatica. Estamos en contacto con el periodista Juan Cristóbal Cható, que nos va a actualizar precisamente esta información que yo decía al inicio. Juan Cristóbal, sucedió hace pocos instantes. Estamos contigo. Bienvenido. Así es, José, muy buenas tardes. Información, se podría decir incluso de último minuto, donde la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió rechazar los 4 recursos de nulidad que fueron ingresados por el Ministerio Público, los querellantes en representación de Gustavo Gatica, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado, todos los cuales buscaban dejar sin efecto la resolución del 4º Tribunal de Juzgado Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultados graves o gravísimos, todo esto por la causa que tú bien decías, perseguía los hechos bajo los cuales el ahora diputado Gustavo Gatica terminó perdiendo la vista en el pasado 8 de noviembre del año 2019, día que cerca de las 6 de la tarde, según pudo establecer el 4º Tribunal en su resolución que se dio a conocer a inicios de este año, a eso de las 6 de la tarde, como bien decía, se habría encontrado Gustavo Gatica en la inmediación donde había un grupo de manifestantes violentos, presuntamente con un objeto contundente en su mano, y después de que un carabinero vio amenazada su vida tras recibir una bomba molotov y resguardarse detrás de una patrulla policial, es que los funcionarios policiales deciden hacer uso de sus armas de dispersión, en particular esta escopeta antidisturbios que terminó quitándole la vista en sus 2 ojos a Gustavo Gatica. Dentro de la resolución, cabe destacarlo, no se pudo establecer que Gustavo Gatica fuese parte de este grupo violento de manifestantes, sino más bien que estaba en las inmediaciones de donde se estaba dando esta manifestación violenta, y tampoco se pudo determinar, por ejemplo, si es que el objeto que estaba portando era uno que significara un peligro para la vida de los funcionarios policiales. Lo que sí se pudo verificar es que Claudio Crespo fue la persona que disparó y que dejó ciego a Gustavo Gatica con esos disparos. Sin embargo, esto habría sido en legítima defensa por esta situación que decíamos. Estaban viéndose enfrentados a un grupo particularmente violento, según la resolución del tribunal, y que incluso había un carabinero que minutos antes había recibido el impacto directo de una bomba molotov, quedando con quemaduras en su cuerpo, y ese funcionario policial herido estaba siendo resguardado detrás de una patrulla policial que podría haberse visto sobreabordada, por decirlo de alguna manera, en el caso de que este grupo avanzara, y sería por esa razón que se habrían justificado entonces los disparos de Claudio Crespo, los cuales terminaron, como ya lo hemos dicho, dejando sin vista o sin visión a Gustavo Gatica. Esta situación fue sujeto de recursos de nulidad, como ya lo decíamos, por parte de todos los intervinientes de esta causa, excepto por supuesto la defensa. Estos se alegaron el pasado 14 de julio, apuntando principalmente al hecho de que la resolución del tribunal no se habría hecho cargo de toda la prueba, incluyendo entre esto declaraciones del propio Claudio Crespo, quien reconocía que sus superiores le instruyeron no disparar al tren superior del cuerpo. Sin embargo, todos estos argumentos finalmente no lograron, no fructiferaron, bien digo, no lograron lo que esperaban a través de esta audiencia de recurso de nulidad, ya que todos los recursos fueron rechazados por la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Así lo comunicaron entonces durante esta jornada, en una audiencia que comenzó cerca de la 1:30 de la tarde y que tenía como objetivo exclusivo dar a conocer la resolución de la Sala respecto a esta nulidad. Rechazo que, por cierto, lamentaron tanto desde el Ministerio Público como de los querellantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Obviamente es una resolución que no satisface los intereses de la Fiscalía. Nosotros habíamos recurrido de nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios. Evidentemente respetamos esta decisión y nos quedamos con al menos que la decisión del 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado señor Claudio Crespo, en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y termina con la ceguera del señor Gustavo Gatica Villarroel. Eventualmente podrían surgir recursos de queja, que no son recursos propiamente de instancia, que impliquen algún tipo de modificación en la decisión. Vamos a estudiarlo, obviamente, para poder conocer cuáles son los antecedentes y las justificaciones en virtud de las cuales la Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones rechazó los recursos presentados por las partes acusadas. Sin perjuicio, no podemos dejar de manifestar nuestra profunda preocupación por el impacto que esta decisión pueda causar en
respecto a otras causas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social, sin perjuicio de lo que acaba de señalar la fiscal, ¿no? Que debe tenerse en consideración que los efectos de la sentencia son relativos y por lo tanto lo dispuesto por el Tribunal Oral de lo Penal, el cuarto, rige solamente para este caso en concreto. Una nueva señal de impunidad o de sanciones no apropiadas constituye una señal compleja para la sociedad, pero mantenemos nuestro compromiso con Gustavo Gatica, con su familia, con las víctimas en general de este contexto y, por cierto, mantenemos nuestro irrenunciable compromiso con la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Ahí lo escuchábamos entonces, en particular en voz del Ministerio Público, al tratarse de un recurso de nulidad que fue ingresado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Esta no puede ser apelada ante la Corte Suprema, ya que cuando se decide recurrir con este argumento en particular, uno elige o la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Aquí se optó por la Corte de Apelaciones y ahí con esta decisión entonces se van a tener que quedar más allá de la posibilidad de presentar un recurso de queja, que sin embargo, por supuesto, no tiene el mismo peso que un recurso de nulidad y que rara vez se consideran admisibles por parte de la Corte Suprema, ya que para poder ingresar un recurso de queja se tiene que argumentar que hubo una falla en derecho por parte del tribunal en cuanto a la resolución que emanaron, y eso, como lo escuchábamos también en voz de la fiscal Jimena Chong, no suele ser ingresado con éxito. Pero lo cierto es que quedan tanto esta posibilidad de un recurso de queja como la eventual presentación de recursos ante instancias internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante el trayecto de este proceso judicial se ha aludido a la posibilidad de llegar hasta esas instancias. Sin embargo, no hemos tenido confirmación por este momento de si es que es algo que están evaluando o no desde la parte querellante. Esto es una decisión que radica principalmente en la representación jurídica de la víctima, es decir, del ahora diputado Gustavo Gatica. Quienes sí comentaron también esta resolución fue la defensa de Claudio Crespo, quienes por supuesto dijeron estar satisfechos con la decisión de ratificar por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago esta absolución de la cual fue sujeto Claudio Crespo a principios de este año. Sin embargo, insisten en no compartir una de las conclusiones de esta resolución de inicios de este año, que es el hecho de que se queda establecido ante la justicia que fue Claudio Crespo quien disparó en contra de Gustavo Gatica, dejándolo sin visión en sus dos ojos. Los invito a que pasemos a revisar precisamente las declaraciones de la defensa legal de Claudio Crespo. Estamos muy contentos por la resolución de la Corte. Ya veníamos contentos por lo que había resuelto el cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Nos parece que ambas decisiones son ajustadas a derecho, independientemente de la determinación del Tribunal de Juicio Oral de dar por acreditada la participación del señor Crespo. Estamos conformes con que se ha estimado que concurra una causal de justificación. Creemos que si no era la causal de justificación de legítima defensa, pudo haber sido otra causal de justificación, como el cumplimiento legítimo de un deber. Y esto es algo que es importante que todo el mundo tenga claro, la opinión pública, la prensa, etcétera, que no necesariamente cuando se acredita las circunstancias fundantes de un hecho típico se tiene que determinar que una persona es responsable penalmente. Hay entonces esta resolución de la 11ª Sala y también la del cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal apuntan precisamente a lo que decía el propio abogado defensor. Se verifica en ese sentido de que Claudio Crespo fue quien disparó, pero eso no significa automáticamente que haya cometido un delito. Esa es la postura oficial, se podría decir, de la justicia, la decisión oficial en una sentencia que ya está firme y eventualmente ejecutoriada, a la espera de una decisión que podría darse por parte de la representación de Gustavo Gatica de elevar esto o no a instancias internacionales. Claro, se rechaza entonces la nulidad de juicio por el caso Gatica. Quedamos atentos si se recurre a otra de las instancias, a otra de las alternativas que tú relatabas anteriormente, como por ejemplo instancias internacionales. Gracias, Juan Cristóbal, que tengas una buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Nos vemos.